7 de la mañana, 8 minutos. Desde hace más de 2 años venimos investigando el Gran Sirenis, el proyecto hotelero que construyen Álvaro Rincón, esposo de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, y sus socios de la empresa Hitos Urbanos. Esta es la quinta y última entrega de una investigación que en 2022 arrojó 3 hallazgos. Juan Pablo, buenos días. ¿Cuál es el primero? Hola, Gustavo, buenos días. El primero, Hitos Urbanos no ha subsanado las irregularidades de la licencia del Gran Sirenis otorgada por la Gobernación de San Andrés en 2016. Le explico. Como Hitos Urbanos construyó por encima de la altura que le permitía el plan de ordenamiento territorial de la isla, esto es, hasta 6 pisos, la empresa tenía que subsanar esa irregularidad entregando a la comunidad un área de compensación. En 2019, Álvaro Rincón y sus socios escogieron el área con la que iban a compensar esa irregularidad, al frente de un edificio donde hasta ese momento tenían apartamento la vicepresidenta, su esposo y los socios de la empresa. Y de ahí, Juan Pablo, se desprende el primer hallazgo de 2022 que originó este trabajo periodístico. Hitos Urbanos aún no ha entregado el área de compensación que, recordemos, también los beneficia a ellos, como nos lo confirmó el gobernador de San Andrés, Ever Hocking. Creo que la última vez que hablamos estábamos hablando del tema de las áreas que se habían pasado, que era un tema de compensación con la entrega de un lote. Yo estuve, yo hasta el último momento no firmé y por ahí me metieron una demanda para obligarme a que yo firmara la escritura, pero es la hora y yo no he tenido la escritura en la mano. Y la firmó. Sí. Que me sucedió mientras estuve en el cargo. Esas escrituras del predio que queda al frente del edificio de donde tiene apartamento Marta Lucía Ramírez. Sí, donde hay una cancha, donde había unas canchas ahí, me entregaron eso como áreas de compensación. A propósito de esta investigación y de la publicación de este primer hallazgo, el gobernador Hawkins me confirmó recientemente, Gustavo, que ya tiene en sus manos una escritura que apenas va a notificar, es decir, que en los próximos días Hitos Urbanos podrá subsanar las irregularidades de la licencia de una construcción que ya va por el 90%. Muy bien, el segundo hallazgo de 2022 es que una playa que la Gobernación de San Andrés reclama como pública ya fue vendida a los inversionistas del Gran Sirenis. ¿No es así, Juan Pablo? Así es, los inversionistas del Gran Sirenis, de acuerdo con su inversión, recibieron los porcentajes de 3 matrículas inmobiliarias. 2 matrículas corresponden a los lotes donde construyeron las 3 torres y la tercera matrícula corresponde al lugar donde quedará la playa, justo al frente del hotel. Actualmente allí queda Toninos Marina, un embarcadero que la familia Gallardo reclama como propio y que ya fue cedido a Hitos Urbanos para el Gran Sirenis. Y aquí mostramos todas las escrituras que reposan en la matrícula inmobiliaria, pero también las voces de las autoridades de San Andrés que aseguran que esa playa es una playa pública. Les contamos además en 6 AM que aunque Hitos Urbanos reclama la propiedad de ese predio, sus socios aseguran que la playa será para el disfrute de todos los ciudadanos. Eso sin olvidar, Gustavo, la sentencia T-605 de 1992 de la Corte Constitucional que dice lo siguiente: las playas marítimas son bienes de uso público no susceptibles de apropiación por particulares. Juan Pablo, ¿cuál es el tercer hallazgo que encontramos en 2022? Que la Gobernación de San Andrés ordenó a la familia Gallardo restituir la playa que reclaman como propia. Eso ocurrió el 19 de abril de 2018. Ese día emitieron la resolución 3384, por medio de la cual se ordena la restitución de un bien de uso público. El problema es que después de 4 años el embarcadero Toninos Marina no ha sido restituido a San Andrés y según el gobernador eso le corresponde hacerlo al inspector que apenas se posesionó hace 2 meses. Es fundamental que explicáramos el contexto de estos 3 hallazgos que revelamos en estas 5 entregas para escuchar a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, con quien hablamos cuando iniciamos esta investigación periodística. Y creo que es clave oírla, porque hemos hecho mención a ella en la medida en que es la esposa de uno de los socios de Hitos Urbanos, la empresa que construye el Gran Sirenis. Entonces te estoy diciendo, esto es un proyecto que hace parte de la actividad profesional de una firma que se dedica a la construcción, donde esta firma tiene una participación que no sé ni siquiera cuál es, donde los otros socios son empresas hoteleras importantes y donde los otros socios son los dueños del terreno.
todas las licencias las han obtenido en debida forma, cumpliendo con los ordenamientos territoriales de San Andrés, mucho antes de que estuviera yo en el gobierno. Claro que es un edificio que, como tantas cosas en San Andrés, genera controversias, porque es que en San Andrés, por la OCRE, llevan años sin querer dejar entrar gente que construye esa isla. Por los temas de Coralina, duraron 25 años negándole a San Andrés la posibilidad de que construyera algo nuevo, y por eso esa isla se está cayendo a pedazos. Entonces, la controversia no necesariamente significa que estén haciendo las cosas al margen de la ley, pero yo no conozco los negocios ni los detalles. Esos son los que ellos sí les tienen que ustedes preguntar a ellos y ellos dan la información. Yo no manejo esa empresa. Mi asistente de prensa seguramente por eso lo remitió a ellos, porque todo lo que tenga que ver con el desarrollo de ese edificio, solamente esa empresa lo conoce y solamente ellos pueden responder. Yo tengo confianza en que lo que mi marido hace lo ha hecho siempre dentro de la ley. Lo que tengo cierto es que nuestra política familiar siempre ha sido que él no tenga ningún tipo de contrato en su arquitectura ni en su construcción que dependa del Estado. Y lo hemos cumplido religiosamente. Y ha sido difícil, porque claro que hay muchísima gente que ha participado en distintas funciones públicas, Congreso, gobierno, jueces, todo lo que sea, que han tenido negocios derivados del Estado. En mi caso, en mi familia, ningún negocio hemos tenido derivado de la arquitectura ni de la construcción con empresas públicas. Y eso es importante tenerlo claro. Pues uno se imagina que la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez le habló al presidente Iván Duque sobre el proyecto que estaba construyendo su esposo en San Andrés, Juan Pablo. Sí, ella asegura que el presidente Duque sabía desde el inicio del gobierno sobre esta construcción de su esposo en San Andrés. A mí el presidente de la República me pidió al comienzo del gobierno que hiciera el acompañamiento a San Andrés, tal como lo estaba haciendo con Cartagena y como posteriormente lo he hecho con La Guajira y lo estoy haciendo con Mocoa desde el comienzo del gobierno, pero en el caso de San Andrés le dije al presidente que me abstenía de hacer ese acompañamiento para todos los temas de la isla, en razón a que mi esposo, la sociedad de la cual hace parte con otros socios extranjeros, están construyendo allá un edificio hace cerca de 4 o de 5 años. Por esa razón le dije al presidente que pusiera a otra persona distinta de mí en el acompañamiento de San Andrés. Sin embargo, en menos de 2 meses a la vicepresidenta se le olvidó que le había dicho al presidente que no se iba a meter en los temas de San Andrés. Pues el 21 de octubre de 2018 acompañó al almirante Juan Francisco Herrera a su posesión privada como gobernador encargado de San Andrés. La vicepresidenta dijo que se trató de una petición de la ministra del Interior. La posesión del gobernador encargado se dio el día que estábamos en la reunión con los pescadores. Él tenía que posesionarse, entiendo que era a las 10 de la mañana, con la asamblea departamental. La asamblea se negó a posesionarlo porque los raizales querían que el presidente encargara a alguien raizal, pero el presidente quería tener el encargo en un gobernador militar, teniendo en cuenta, primero, los problemas de narcotráfico en el archipiélago, segundo, los problemas de seguridad en el archipiélago y tercero, las muertes de muchos jóvenes de la isla, y por todas esas razones el presidente quería el encargo del gobernador militar. Dado que se negó la asamblea a hacerle la posesión esa mañana, durante la tarde la ministra del Interior me pidió el favor que lo acompañara como testigo porque su posesión tendría que hacerla ante un juez. Pero esa no fue la única vez que la vicepresidenta coincidió con el almirante Herrera, ¿no? A pesar de haberle prometido al presidente Duque no inmiscuirse en temas de San Andrés. El 23 de marzo de 2019 la vicepresidenta tuiteó: San Andrés tiene todo el apoyo de este gobierno. El presidente Iván Duque nos ha delegado a varios funcionarios para trabajar por esta maravillosa isla. Ese mensaje lo acompañó de una foto con el almirante, con el gobernador encargado. Es decir, la promesa que hizo la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez de no meterse en temas de San Andrés nunca se cumplió. Nunca se cumplió, Gustavo. Lo curioso es que al mes de esa última reunión que le comento, de la vicepresidenta con el gobernador encargado, el almirante Herrera, la gobernación de San Andrés emitió una resolución para subsanar las irregularidades de la licencia del Gran Sirenis,
cosa que aún no ha ocurrido, pero que le permitió a Hitos Urbanos seguir adelante con la construcción. Vea usted, le preguntó a la vicepresidenta por sus reuniones con funcionarios de San Andrés, a pesar de que ella le dijo al presidente Duque que no se iba a meter en asuntos de la isla. Sí, le pregunté y dijo que nunca ha utilizado sus funciones como vicepresidenta para favorecer la empresa de su esposo. De todas las actividades que he hecho yo en San Andrés, hay ayudas de memoria y hay listado de asistentes. Y con cualquiera de ellos, ustedes pueden comprobar que jamás las funciones mías en San Andrés han estado relacionadas ni con la inversión que ha hecho mi esposo, ni con la actividad de la firma, de la cual ellos son uno de los socios. Ese edificio también es en sociedad con algunos sanandresanos que son los dueños del terreno y con unas firmas hoteleras del exterior que son socios. Entonces, esta no es un proyecto de mi esposo exclusivamente como lo han querido plantear algunos. Y lo otro es que todas las personas que me han acompañado en las reuniones podrán dar fe que jamás he utilizado ninguna reunión para hacer ningún tipo de solicitud que favorezca ese proyecto. A estas declaraciones se suman las que muy brevemente dio la vicepresidenta el 23 de marzo de 2022, cuando le preguntaron por el Gran Sirenis. Jamás en la vida, nunca jamás, haremos nada que sea ilegal. Las 5 entregas de esta investigación periodística tienen soporte documental y testimonial que ustedes pueden encontrar en el portal de Caracol Radio. Nos parecía clave cerrar hoy con las respuestas que nos dio la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez cuando le preguntamos por este proyecto y si había o no un conflicto de intereses de su parte. Ahí la escuchamos, ahí están también los documentos, están las voces que publicamos en estas 5 entregas y por supuesto está la opinión de los colombianos que han seguido esta investigación de las cuentas claras, que tienen todo el derecho a hacerse su propia lectura de lo que pasó con este proyecto en San Andrés. Y sigue pasando, Juan Pablo. Sigue pasando, Gustavo. Sí, señor. Feliz día. Feliz día, que le vaya muy bien.